Agenda política. 9:02, Fernando Ávila, nuestros ojos en la agenda política, pues comienzan ya las precampañas, lo decías desde la semana pasada, y es muy interesante lo que va a estar sucediendo estos días, mi querido Fer, particularmente Coahuila. Parecía que todo estaba más tranquilo en aquella zona por pues lo que había ocurrido al interior de Morena, la decisión de que Armando Guadiana, el senador con licencia, fuese su abanderado, pero esto movió el tablero el viernes pasado con la decisión de que Ricardo Mejía se enliste como candidato del PT. Tengan también una postura diferente los del verde ecologista y vayan acompañados de un partido local, no, o todo lo contrario, lo que puede ocurrir en el Estado de México. Te saludo, Fer, ¿cómo te va? Muy buenos días. Queridísimo Jaime, muy buenos días, siempre con un enorme gusto saludarte a ti y a todos los amigos del auditorio. En efecto, mira, la realidad es que sí, ciertamente se complicaron algunas de las posiciones que se veían en algún momento inclusive claras, otras incluso se alinearon. El caso que tú mencionas, muy representativo por supuesto, Coahuila parecía muy planchado para el grupo gobernante federal, Morena y sus aliados por supuesto. Recordemos que el PRI es el gobierno en Coahuila y que nunca ha perdido la elección justamente ahí. Sin embargo, en lo que representa a nivel de esta alianza federal, lo cierto es que se les cayó justamente por esta quizá no manejo adecuado de las fricciones que se pueden haber generado a partir de la definición del candidato, y bueno, ya sabemos cómo desembocó todo esto, y finalmente quienes acudirán ciertamente a presentarse a las urnas ante los ciudadanos. Ahora, lo relevante, y también acá importante mencionarlo, en el caso del Estado de México, incluso las cosas se alinearon en sentido contrario para insisto, esta misma alianza hacer historia, toda vez que aparentemente, todavía la semana pasada, el Partido Verde no iba a acompañar justamente esta alianza, iba a lanzar a un candidato por su cuenta, y sin embargo, en los últimos días, previo justamente al vencimiento del plazo, que lo mencionábamos precisamente la semana anterior, que fue este sábado, lo cierto es que lograron estos acuerdos, y en efecto, en el caso del Estado de México, sí participarán Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde de manera coaligada. Y no hay que olvidar tampoco, por supuesto, que en el caso específico del Estado de México, no son solamente dos candidatas, está también, por supuesto, el senador Juan Cepeda, que participará por Movimiento Ciudadano y que de alguna manera viene a ser un elemento muy significativo en función de cómo puede jalar hacia uno o hacia otro extremo precisamente las simpatías que se puedan tener con miras a esta elección de junio. Sin embargo, Jaime, lo relevante, lo que me gustaría poner en el tintero y bajo la lupa en esta ocasión es particularmente la utilidad que tienen justamente este tipo de espacios. Lo discutíamos justamente la semana pasada. De pronto se puede perder bueno, ¿para qué sirve tener una precampaña y para qué sirve tener una precampaña cuando solamente hay un candidato ya definido, o un precandidato, para utilizar el término correcto, un precandidato ya definido por parte de los institutos políticos o en este caso las propias coaliciones? ¿Cuál es el sentido real de una cosa como esta? Porque además no es cosa menor, y esto también es muy importante no perderlo de vista, Jaime, amigos del auditorio. Por ejemplo, si se rebasan el monto, el tope de los gastos de pre-campaña en esta etapa, es un elemento suficiente para que no se le otorgue el registro al candidato. Imagínate lo irónico que podría ser que siendo precandidato único, que no tengas competencia interna y que por el hecho justamente de rebasar el tope de gastos, que en este caso, por ejemplo, hablando del Estado de México, es de poco menos de 43 millones de pesos, que puede sonar una cifra muy grande para algunos aspectos, pero considerando lo que representa o lo que tendrá que hacerse para justamente tener presencia a nivel de todo el Estado de México con el tamaño y la población que tiene, aunque sea en este momento con mensajes teóricamente dirigidos únicamente para los militantes de los partidos, lo cierto es que si se rebasa ese tope de gastos de precampaña, se podría caer en el supuesto de negarle el registro al aspirante que hubiera rebasado este tope, y en consecuencia esa coalición tendría que buscar casi sacarse de la manga algún otro precandidato para tener condiciones de registro. Esa es lo delicado que puede ser el estar jugándole un poquito a hacer una pre-campaña fingida, porque insisto, la realidad es que el sentido que tiene la pre-campaña es que se compita internamente en los institutos políticos para, en esta consulta a los propios militantes, definan quién quiere que los abandere en el proceso electoral. Y si solamente se registra o si solamente hay la intencionalidad o la aspiración manifiesta de un militante o de un dirigente partidista para encabezar, en este caso, el partido o la alianza, lo cierto es que no tendría ningún sentido llevar a cabo esta precampaña.
pero lamentablemente los partidos buscan sacar de alguna suerte provecho de este espacio, un mes prácticamente, para poder empezar a posicionar a los que abanderarán formalmente la coalición o los partidos, y en consecuencia se malutiliza este tiempo que debería de ser de contienda interna justamente para eso. Entonces, habrá que revisar, y son de los elementos que vale la pena poner en la mesa. Lamentablemente se politizó demasiado la discusión de la reforma electoral, pero son de los temas que vale la pena poner en la mesa, la funcionalidad y sobre todo la forma en la que se está estructurando en la propia ley este tipo de elementos, este tipo de espacios, justamente para que sean de utilidad, primero, por supuesto, para la ciudadanía, que tenga la opción de conocer más de cerca a quienes aspiran a representar a los institutos políticos, por supuesto, para los propios institutos políticos, los militantes de los partidos políticos que están buscando quién quieren que los represente, y fundamentalmente, por supuesto, para poder garantizar una mejor competencia interna y, en consecuencia, el fortalecimiento de nuestra propia democracia, Jaime. Mientras no aterricemos ese tipo de elementos, lamentablemente seguiremos viendo constantemente este tipo de situaciones en donde no se aplica realmente el sentido de lo que se busca con una precampaña, y al contrario de lo que se estaría planteando, no necesariamente se logra que al inicio de la contienda electoral todos salgan de lo que ya también mencionamos, de este piso parejo, y todos arranquen con las mismas condiciones y en el mismo momento, Jaime. Pues gracias, Fer, vamos a ver qué es lo que ocurre, y sin duda mucho de qué hablar en ese sentido. El tema político electoral va a ser parte fundamental del análisis estos días. Cuídate mucho y que tengas excelente fin de semana. Un abrazo, Jaime, igualmente, excelente domingo. Gracias, igualmente. Regreso a las afueras de la estación Mixcoac, ahí se encuentra mi compañero Héctor Herrera. Héctor, pues la gente